Una fría noche de luna llena. La familia Ramírez se encontraba reunida en la sala de su casa, ubicada en las afueras de un pequeño pueblo, rodeado por densos bosques. El viento aullaba entre los árboles y una ligera neblina comenzaba a cubrir el terreno. Don Marcos, el padre de la familia, cerró las cortinas mientras encendía la chimenea, tratando de disipar la inquietante sensación que flotaba en el aire. Su esposa, Clara, leía un libro, y sus dos hijos, Mateo y Sofía, jugaban en el suelo con sus muñecos. Todo parecía tranquilo, hasta que un extraño sonido rompió el silencio, un rasguño en la puerta principal. Don Marcos frunció el ceño y se acercó lentamente. ¿Un animal?, pensó, pero el sonido se repitió, esta vez más fuerte y acompañado por un gruñido bajo. Clara levantó la vista del libro, con el rostro tenso. ¿Qué es eso, papá?, preguntó Mateo, abrazando su muñeco con fuerza. Debe ser solo el viento, no te preocupes, respondió su padre. Aunque su voz no sonaba tan segura, decidió no abrir la puerta, pero se acercó a la ventana y con cautela apartó un poco la cortina para mirar afuera. Lo que vio hizo que el corazón le diera un vuelco. Bajo la luz pálida de la luna, una figura alta y encorvada estaba de pie en el borde del jardín. Era demasiado grande para ser un perro, con un cuerpo cubierto de un pelaje oscuro y desgreñado. Sus ojos brillaban con un color rojo intenso, y las garras de sus manos largas y deformes raspaban el suelo con impaciencia. «Es algo grande», exclamó Clara en un susurro cuando vio la expresión de pánico en el rostro de su esposo. Don Marcos cerró rápidamente la cortina, tratando de mantener la calma. «Suban a los niños al segundo piso, ahora». Clara no dudó y tomó de la mano a Mateo y Sofía, subiéndolos a toda prisa. Mientras tanto, los gruñidos afuera se hacían más fuertes. La espeluznante criatura comenzaba a rodear la casa, sus pasos pesados resonando en la tierra húmeda. A cada paso, las ventanas se sacudían levemente. Marcos corrió al armario del pasillo y sacó una vieja escopeta que había heredado de su padre, aunque no estaba seguro de que pudiera detener a la criatura. El miedo se apoderaba de él, pero debía proteger a su familia. De repente, un golpe ensordecedor sacudió la puerta principal. Las bisagras crujieron bajo la fuerza de la criatura. Desde arriba se escucharon los gritos aterrados de los niños. Clara intentaba calmarlos, pero también estaba llena de pánico. El perro salvaje no tardó en darse cuenta de que la puerta era un obstáculo débil. Con un rugido gutural, lanzó otro golpe, esta vez destrozando la madera. Marcos, sudando frío, apuntó hacia la puerta destruida, pero lo que vio lo dejó paralizado por un segundo. La bestia ya estaba en el umbral, su silueta imponente y sus ojos brillando con hambre. Entonces disparó. El ruido de la escopeta llenó la casa, pero la criatura apenas retrocedió, rugiendo con más furia. Sus ojos se fijaron en Marcos, quien retrocedió lentamente, pero desafortunadamente tropezó con una silla, cayendo al suelo. La criatura avanzó, sus garras arañando el suelo de madera. Marcos sabía que era demasiado tarde para detener a la bestia. Aterrado y pensando en el trágico final que tendrían él y su familia dentro de pocos segundos, justo cuando todo parecía perdido, un grito agudo se escuchó atrás de Marcos. Era su hija Sofía, quien, en su desesperación, bajó corriendo a abrir las ventanas, implorando un milagro. De repente, un rayo de luz inundó la habitación. El hombre lobo se detuvo, girando su cabeza hacia la luz. Un chillido desgarrador salió de su garganta. Retrocedió unos pasos, cubriéndose los ojos, como si la luz lo quemara. Luego, con una velocidad antinatural, salió corriendo hacia el bosque, desapareciendo entre la niebla. La familia permaneció en silencio unos minutos, temblando, sin atreverse a moverse. Cuando todo se calmó, Marcos se levantó, respirando pesadamente. El hombre lobo se había ido, por ahora, pero sabían que la luna llena volvería, y con ella, el terror que merodeaba en la oscuridad de los bosques. Mi abuelo don Ignacio era un hombre de campo, nacido y criado en las montañas de la Sierra Madre, en un pequeño pueblo de Oaxaca llamado San Felipe del Agua. Era un hombre fuerte, terco como una mula, y no le tenía miedo a nada, o al menos eso pensaba yo.
hasta que descubrí la verdad detrás de la cicatriz que le cubría toda la espalda. Siempre que le preguntábamos sobre esa cicatriz, él nos cambiaba de tema o nos decía que era solo un accidente de su juventud, fruto de una caída mientras trabajaba. Pero una noche, cuando el viento silbaba entre los árboles, mi abuelo me llamó a su lado. Sus ojos, que siempre habían sido duros y serenos, mostraban algo diferente, algo oscuro, como si en ese momento decidiera que ya era hora de contarme lo que realmente había sucedido. Lupita, me dijo con voz baja, te contaré una historia que nadie más sabe, algo que me persigue desde hace años y que todavía me roba el sueño de vez en cuando. Es la historia de cómo me gané esta cicatriz. Yo me acomodé cerca de él, la fogata frente a nosotros, y el aire frío de la sierra parecía rodearnos. Hace muchos años, cuando yo aún era joven y fuerte, trabajaba mis tierras en las laderas de estas montañas. Eran tierras fértiles, llenas de maíz y frijol, pero había algo más en esas tierras. Algo que yo, en mi arrogancia, ignoré. Me contó que en aquella época, mientras trabajaba largas jornadas bajo el sol, empezó a notar señales extrañas. Los animales se comportaban raro, como si algo los asustara, y por las noches se escuchaban aullidos profundos que no parecían venir de lobos normales. Una noche, después de una larga jornada, apareció un hombre que jamás había visto antes. Vestía ropas viejas y desgastadas, y su mirada tenía algo salvaje, algo que no era del todo humano. «Soy yo, Wally, el nahual de estas tierras», le dijo el extraño con voz grave. «Este lugar no te pertenece. Si no lo abandonas, vendré por ti cuando la luna llena se alce». Mi abuelo, con su terquedad de siempre, lo ignoró. Pensaba que solo era un loco del pueblo vecino, uno de esos viejos que cuentan historias para asustar a los forasteros. «Lo desestimé», dijo mi abuelo negando con la cabeza. «Pensé que eran puras supersticiones, cuentos para niños». Pero esa misma noche, algo cambió. El aire en la casa parecía volverse más denso mientras él hablaba. Mi abuelo continuó su relato. Su voz temblaba un poco, como si al recordar aquella noche, el miedo aún lo invadiera. La luna llena ascendió en el cielo, bañando las montañas con una luz plateada, y entonces se escuchó el aullido, pero no era como los aullidos de los lobos que solían rondar el. Era más profundo, más humano. Wally había vuelto, pero ya no como hombre. Mi abuelo salió de su casa, decidido a enfrentarlo, armado solo con un machete, pero lo que vio lo dejó helado. Entre los matorrales, una enorme figura se erguía sobre dos patas. Sus ojos brillaban como brasas en la oscuridad. Era un lobo, pero mucho más grande de lo que cualquier animal debería ser. Su cuerpo estaba cubierto de pelaje oscuro, y su mirada, esa mirada lo penetró, llena de odio y advertencia. «El nahual cumplió su promesa», dijo mi abuelo con un susurro ronco. «No era un hombre ni un lobo, era algo entre ambos». Saltó sobre mí, sin darme tiempo de reaccionar. Sentí sus garras atravesar mi carne, y el dolor fue como un fuego que me recorrió de arriba abajo. Intenté defenderme, pero fue inútil. Caí al suelo, y lo único que recuerdo después es el frío y el olor a tierra húmeda. Mi hermano Jacinto logró ahuyentar a la bestia con su escopeta. Mi abuelo no murió esa noche, pero la cicatriz que le dejó el nahual es algo que nunca sanó. Los ancianos del pueblo decían que sobrevivir al ataque de un nahual era una maldición que lo perseguiría por el resto de su vida. Wally nunca volvió, pero cada vez que la luna llena aparece en el cielo, mi abuelo se encierra en su casa, temeroso de que el nahual regrese para terminar lo que empezó. Esa es la verdadera historia de la cicatriz en su espalda, la marca que le dejó el ser que reclamaba las tierras que nunca quiso abandonar. Desde entonces, nuestro pueblo sabe que hay fuerzas antiguas en las montañas, fuerzas con las que no se debe jugar. Si te ha gustado esta forma de presentar las historias, házmelo saber dejando tu like y suscribiéndote al canal.